Javier Echeverry, muy buenas tardes desde Madrid. Muy buenas tardes, José. Buenos días para ti. Buenas tardes ya. Son las 3 allí, así que ya buenas tardes. Bueno, aquí decía... Aquí gozándolo, escuchándote. Bueno, Wall Street vibra. Wall Street vibra. Se puede ver desde aquí. Wall Street está en esta zona de... Nosotros estamos en el Soho, en la zona del Lower Manhattan. Wall Street está ahora mismo vibrando. Hemos estado allí durante todo el día viendo la fotografía con distintos analistas. La fotografía con distintos analistas desde la misma calle de Wall Street, por ejemplo, con Charles Schwab, viendo la fotografía de cómo se ve, cómo está ahora mismo el mercado. Y el mercado no puede ser más propicio para que esto se nos dispare, Echeverry. Es verdad que muchos tenían dudas, pero es verdad que acaba de saltar todo. Y solo hay una duda ahora mismo que está en la cabeza del inversor. Esta es por fin la trampa que los grandes inversores esperaban, para que entre el inversor pequeño y cogerle los dedos como al ratoncito y pillarle aquí. Pues desde luego tiene toda la pinta. Desde luego tiene toda la pinta. Ahora, es innegable que la corriente de la inteligencia artificial se lo está llevando todo por delante. En ActiTrade llevamos los 3 últimos eventos que hemos hecho, el Madrid Master Trading, Rakia Markets Experience y este que vamos a hacer en el mes de julio, hablando de inteligencia artificial, de cómo utilizar la inteligencia artificial aplicada al trading. Pero es que es una corriente tan disruptiva y tan global que es que puede prácticamente revolucionar absolutamente todo. Y esto es lo que yo creo que está llegando... Solo un detalle, Echeverry. De lo que más se habla aquí en Manhattan es de cómo se va a cambiar todo. Y ponen el ejemplo, lo comentaba yo esta mañana en el programa, de un anuncio, que en España la verdad es que no se ha visto demasiado, pero si queréis luego lo comparto por redes, un anuncio de Coca-Cola hecho solo con inteligencia artificial generativa hace prácticamente 4 días, ¿no? El viernes de la semana pasada yo creo que fue, en el que Coca-Cola dice que ha reducido los costes de la creación del anuncio a un 15%, pero no solo eso, sino que ha conseguido llegar a un estadio que jamás habría llegado sin la inteligencia artificial generativa. Está hablando ahora mismo todo el mundo alrededor de que si esto puede suceder en la publicidad, si esto ya se está viendo, por ejemplo, en despachos de abogados, si esto ya se empieza a ver en una corriente general, por ejemplo, en healthcare, en salud, en real estate, ¿dónde está el beneficio? Es decir, ¿quiénes son las que se van a llevar al huerto el beneficio a futuro? En esas empresas de inteligencia artificial, hoy se hablaba mucho aquí en Wall Street de Advanced Micro Devices, más 95% en el año. Detrás de Nvidia hay un montón de piedrecitas de oro, de diamantes, para el inversor, que están cogiendo cuerpo y cuerpo y cuerpo, y que el inversor dice, ya, pero ¿y cuándo entro? ¿Es el momento o se me ha pasado el tiempo, no, Echeverry? No. Es justo lo que hablábamos esta mañana, y es que hay muchas compañías que están implementando ahora inteligencia artificial con una capacidad de crecimiento terrible gracias a esa inteligencia artificial, que son, como tú muy bien dices, esos diamantes que hay que ir buscando, porque no vale simplemente la tecnología, porque es que la inteligencia artificial no engloba solamente la tecnología. Algo que quizá no estoy escuchando a nadie comentar y que para mí es bastante evidente, es que lo que de verdad va a traer la inteligencia artificial es no solamente un cambio global, sino el uso de algo que ya tenemos, que es, por ejemplo, la blockchain. Para mí, uno de los verdaderos problemas de la inteligencia artificial, que regulatoriamente podría intentar estrangularla, es esa capacidad de suplantación de personalidad tan compleja que hay ahora mismo, esa capacidad de replicar una voz, de engañar a, ¿cómo decirlo?, a detectores biomecánicos que puedan ver un poco el sonido de la voz y otros marcadores para el reconocimiento, y que la inteligencia artificial a día de hoy, en un mes más probablemente, será perfectamente capaz de vulnerar sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros podemos tener una huella casi imposible de vulnerar como lo es la tecnología blockchain, quizá la inteligencia artificial asociada ya no a la tecnología blockchain como simple vehículo de inversión o vehículo para entrar a especular con una serie de activos, sino como salvaguarda de nuestra identidad real, porque no nos olvidemos, la inteligencia artificial va a formar parte de nuestra identidad real.
en muy poquito tiempo. Es que no me atrevo a dar un plazo, porque hace 2 meses y medio hice una conferencia en Madrid y para la conferencia que he hecho hace 2 semanas ya no me ha servido. He tenido que cambiar todo el texto. Bueno, fuisteis el primer broker en integrar una parte de la inteligencia artificial, ¿no? Lo contamos aquí en negocios, además. Exacto, muchas gracias por decirlo, porque efectivamente nosotros presentamos esa manera de trabajar no solamente con ChatGPT, que también, de generar código en PineScript y de además tener integrado PineScript en justamente TradingView para poder operarlo directamente. A día de hoy ya se puede utilizar la inteligencia artificial en Active Trades. Ya pueden ustedes directamente generar una estrategia, pueden generar un indicador, pueden generar un montón de cosas. El día 7 y 8 de julio voy a estar en Madrid en esta Crypto Week Summit que vamos a participar Active Trades y se lo voy a contar a todo el que quiera venir. Ya estamos llegando a un nivel donde a mí me cuesta sacar tiempo para estar al día y para estar informado de qué es lo que podemos hacer y sobre todo cómo se puede utilizar dentro de Active Trades. Entonces creo que es muy interesante hacer esta asociación entre la blockchain y la tecnología de inteligencia artificial porque creo que va a haber un momento en el que una no va a poder vivir sin otra justamente por ese reconocimiento de manera inequívoca que nos permite la blockchain. El gráfico que te tengo puesto en pantalla, José, es un poco ese ETF sobre el Vanguard FTSE All World UCITS, que es un fondo que básicamente ve cómo evoluciona el mundo, cómo el mundo está, si está en recesión o está creciendo, y podemos ver claramente en el gráfico de velas cómo fue la pandemia, cómo siguió subiendo. No sé si tú lo puedes ver desde allí, José, pero si no te lo describo. Básicamente, vale, lo que podemos ver es como desde principio de año hemos tenido, al final, aquí, desde principio de año hemos tenido una subida, un susto importante y a partir de ahora hemos roto una zona muy importante en estos 98 dólares. Sin embargo, lo que quiero traeros es esta correlación con el Brent. Fijaos cómo el Brent se ha comportado todo el tiempo de una manera muy similar. Hasta que se ha descorrelacionado, ¿no? ¿Perdón? Hasta que se ha descorrelacionado, ¿no? Exacto. Y ahí es cuando de verdad empezamos a ordenar cosas de manera distinta. Ahí es cuando los mercados empiezan a reflejar una realidad distinta a aquella que están previendo, mejor dicho, todos aquellos que gastan dinero en fuel, en combustible, en generar todo este tipo de riquezas para sus transportes, para hacer su comercio y para que en definitiva el mundo se mueva. Si se gasta menos crudo es porque entendemos que va a haber menor demanda y menor crecimiento y por tanto justamente en esta zona que se descorrelaciona empieza cada vez a separarse más. Como aquello que nos sucedía con la curva del bono a 2 y el bono a 10, bueno, ahora lo estamos viendo en este índice, en este ETF, tomen nota, que se llama Vanguard FTSE All World UCITS ETF. ¿Vale? Lo pueden operar, por supuesto, en Active Trades y lo pueden seguir en muchas plataformas. Este índice descorrelacionándose con el crudo es algo muy a tener en cuenta para ver cómo se está desarrollando ese posible soft landing del que venimos hablando constantemente. Petróleo, hoy rebota desde la caída muy fuerte que hubo en la jornada de ayer, pero suficiente para pensar que el petróleo todavía tiene recorrido para llevarlo donde la OPEP lo quiere, que es el entorno de los 95 dólares. Está muy lejos, ¿eh? Está muy lejos. Yo llevo diciendo todo este tiempo que yo el petróleo lo sigo viendo mucho más abajo, lo sigo viendo todavía en esta zona de 64 dólares. Creo que tiene que seguir llegando hasta esta parte. Vemos en el gráfico claramente, si nos fijamos directamente solo en el petróleo, cuál es el comportamiento que ha tenido todo este canal bajista. Toda esta parte hoy tenemos un rebote porque lógicamente, bueno, es que ha habido un anuncio justamente de 140.000 barriles de menos al día que ha anunciado la OPEC. Bueno, claro, si recortan, pero es que no se nos olvide que siguen recortando constantemente. Esta vez no lo han hecho en fin de semana de tapadillo, sino que lo han hecho de manera un poco más clara, pero siguen recortando y tenemos un movimiento y cada vez que recortan es peor, ¿no? Cada vez que recortan pierde credibilidad.
y sigue cayendo. O sea, el movimiento de hoy lo podemos marcar directamente. O sea, en total se ha movido un 3,97. Ahora mismo, desde apertura a cierre, no llega ni siquiera a un 3%. Por tanto, con respecto a variación con respecto al movimiento anterior. No hablamos de la variación del precio, sino la variación con respecto al movimiento anterior. Bueno, a mí me parece que de momento sigue en esta zona, la zona de los 71,46, 71,50, de momento se está demostrando en esa zona entre los 70 y los 74, que es donde ahora mismo tiene que desarrollarse ese movimiento. Una vez que veamos lo que va a pasar mañana, porque efectivamente, como cambien las previsiones y alguien, que yo he escuchado hoy a varios analistas hablar de ese 0,25 durante el día, y finalmente la Fed decida subir los tipos de interés, esto puede ser una debacle importantísima. Yo creo que si lo tenían en mente, si tenían esa decisión tomada, es bastante probable que antes de la reunión de mañana cambien de opinión y mantengan esa pausa que creo que todos estamos descontando. Pues muchísimas gracias, Javier Echeverry, por toda esa fotografía. Buena noche allí en Madrid, buen negocio. Igualmente, muchísimas gracias. Mañana nos vemos, ¿verdad? Con la decisión de la FED. Por supuesto, pues mañana estaremos viendo esa decisión de la FED. Echeverry, descansa. Igualmente, muchas gracias. Disfruta mucho. Bueno,